Hace unos días, a través de esta página de Claridades de Michoacán, comentamos la situación tan delicada, tan lamentable, tan triste del secuestro de dos menores, porque decían que habían desaparecido, desaparecen y aparecen los santos, pero no un niño, o que lo habían robado. Los niños no son objetos, son seres humanos. Yo diría que se trataba de un secuestro. Pasaron días y la autoridad no sabía en dónde estaban estos menores, un niño y una niña, habitantes de la tenencia Morelos, cercana aquí a la ciudad de Morelia. Resulta que hace 2-3 días los cadáveres fueron encontrados en unos ductos de agua. Desde luego que esto ha generado una situación de mucha tristeza, muy lamentable, no solo en los padres, en los hermanos de estos niños, ni siquiera tan solo en la tenencia Morelos, sino en toda la ciudad de Morelia, porque se ha generado algo así como un temor, unos le llaman psicosis, pero es un temor fundado. No hay vigilancia, no hay cuidado de las autoridades preventivas, en este caso de la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que ni siquiera destina elementos suficientes para garantizar la vida, la integridad, la propiedad de las personas y desde luego, en este caso tan triste, tan lamentable, el asesinato de estos dos menores, que a decir de las autoridades fueron muertos por estrangulamiento, fueron estrangulados. En un principio se decía que a lo mejor les habían extraído algunos órganos vitales para traficar con ellos. La autoridad dice que los cadáveres de estos niños estaban intactos. Ahora yo exijo que se esclarezca esta situación, que se investigue a profundidad, que no nos salgan como siempre, que encuentran un chivo expiatorio al que le echan la culpa. Todos tenemos derecho a exigir que se esclarezca, que se investigue, pero en serio, ¿quién o quién nos privaron de la vida a estos dos menores? Desde luego que estos homicidios en la persona de estos niños fueron con una diferencia de casi 15 días. ¿Quién los mató? ¿Por qué los mató? ¿Para qué los mató? Hay quienes dicen que fue gente conocida, gente que conoce perfectamente esa zona por el lugar en donde fueron encontrados estos menores. Como quiera que haya sido, la gente está harta de que hay homicidios, hay robos, hay asaltos, hay robo de vehículos y tal parece que la autoridad es muy poco lo que hace. Es necesario que a la brevedad del caso se aclare quién o quiénes cometieron esta situación tan atroz de privar de la vida a dos seres totalmente indefensos. Pero insisto, que no busquen chivos expiatorios, que no busque la autoridad quién la pague, porque eso es lo que hacen a veces, sino quién la hizo. Inclusive ya daban por hecho que habían esclarecido y que habían detenido a los presuntos responsables, que a la postre resultó ser gente totalmente inocentes de la comunidad de la tenencia Morelos. Ese sería mi comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hace unos días el importante diario británico The Guardian dio a conocer una relación que yo llamaría muy insana y muy deshonesta entre el presidente y director general de Televisa, Emilio Azcárraga, y el señor Enrique Peña Nieto, aspirante del PRI a la presidencia de la República. Datos que fueron filtrados y fueron entregados a ese importante rotativo británico por una persona que hasta la fecha no se ha dicho cuál es su nombre. Es así como llegaron esos datos a manos de esta importante empresa editorial. Resulta que se asegura en esos documentos que ya han sido dados a conocer inclusive en algunos medios de nuestro país, en el que se afirma que desde el año de 2005 Enrique Peña Nieto, en aquel entonces novato gobernador del Estado de México, dedicó 750 millones de pesos con dos finalidades primordiales. Primera, reposicionarse y aventajar y encaminarse hacia la candidatura a la presidencia de la República. Es decir, estamos hablando de construir una candidatura desde el año de 2005 y otra finalidad de esa inversión multimillonaria
era golpear y desacreditar al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que Televisa niega y dice que los datos y que lo dado a la publicidad por este periódico británico dicen que es falso. El periódico británico invita a Televisa para que con datos demuestre que es mentira lo que está diciendo el periódico británico. Televisa no quiere aclarar nada, únicamente dice que son datos sin fundamento, que no es verdad lo que dice y exige que se disculpe públicamente esta empresa británica. Sin embargo, lejos de quedarse callada, esta empresa ha dado a conocer todavía en estos días mayor información más comprometedora en contra del señor Enrique Peña Nieto y de Emilio Azcárraga. Una persona que es fundamental en esta situación es la señorita de la Madrid, que nada tiene que ver con el expresidente Miguel de la Madrid. Está documentado, no me gusta utilizar esta palabra, pero esta señora de la Madrid trabajó muchos años en Televisa y ahora trabaja para un corporativo publicitario. Resulta que esta señora, no quiero utilizar la palabra, pero la tengo que decir, sostuvo una relación de ser amante de Enrique Peña Nieto durante mucho tiempo. Hasta la fecha, repito, no se sabe quién filtró esos datos. Desde luego, este periódico británico dice que se reserva el nombre por razones de seguridad de esta persona. Solo dice que trabajó durante muchos años en Televisa. Esto, desde luego, ha generado un gran escándalo, sobre todo porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe que los recursos públicos se destinen a promocionar la imagen de un político. Esos recursos deben destinarse, sí, a difundir la obra pública, pero no, en este caso del que estoy hablando, a construir la candidatura del señor Enrique Peña Nieto. Algo que es censurable, muy grave, que recursos públicos que deben ser destinados a carreteras, a hospitales, a mejorar las condiciones de los trabajadores, vaya a parar a una empresa como Televisa para publicitar la imagen de Enrique Peña Nieto y darle duro hasta con la cubeta, como a veces se dice, a Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que están exigiendo el equipo de Andrés Manuel López Obrador que se lleve a cabo una confrontación con el equipo de Enrique Peña Nieto, pero con datos para ver cuánto destinó López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal a publicitarse él en lo personal, porque no puedo yo decir que no se haya hecho publicidad Andrés Manuel López Obrador, pero también cuánto le metió el señor Enrique Peña Nieto. ¿De dónde sacó esos recursos? Claro que los asesores de Enrique Peña Nieto ahora dicen que ese dinero es lícito, que ese dinero está inclusive en la página del gobierno del Estado de México. Pues claro, no son tontos, la corrupción no da de recibos. Sí, usted va a encontrar en la página de internet del gobierno del Estado de México durante el régimen de Enrique Peña Nieto datos que van a acreditar 200, 300 millones de pesos, pero habrá una cantidad que fue la que en realidad se le entregó a Televisa, que seguramente ni siquiera existe factura, seguramente fue dinero que se le entregó en efectivo. Usted se preguntará, pero ¿de dónde va a sacar un gobernador esa cantidad para entregársela a una empresa? Muy sencillo, de la obra pública. ¿Cómo que de la obra pública? Claro, de los contratistas. Un gobernador le da obra pública a un contratista y le dice, esta obra de 200 millones de pesos, ponle un sobreprecio de 250 millones de pesos, te cobras el IVA, pero te quedas con 200 millones y la diferencia me la entregas a mí. Pero estamos hablando de varios contratistas, es decir, que un gobernador puede ir haciendo su cochinito, guardando dinero precisamente para destinarlo a estas campañas sucias. Desde luego que aquí sería más que importante que el Instituto Federal Electoral, sin siquiera esperar petición de parte, debería de intervenir para revisar de dónde sacaron esos 750 millones de pesos que ya han sido dados a conocer por esta empresa británica. Está totalmente documentada hasta por rubros. ¿Cuánto dinero le pagaban, por ejemplo, a Joaquín López Dóriga por comentarios y por entrevistas? ¿Cuánto dinero entraba a otras televisoras, a programas como el Big Brother? De veras que estamos ante una situación muy sucia, muy deshonesta.
Yo estoy de acuerdo que una persona tiene derecho a ir construyendo su candidatura, pero con recursos públicos, es decir, con nuestro dinero, metérselo a publicitar a un gobernante. Yo creo que eso no se vale y esto debe de ser aclarado a la brevedad posible por la salud de todos los mexicanos. Este sería mi comentario.